Continuamos con esta línea de mensajes, mis hermanos, en torno a la gratitud, que ese es el tema central de este mes, la gratitud, pero no está desligado de lo que hemos venido estudiando o aprendiendo en los domingos anteriores, no está desligado porque nuestra gratitud, mis hermanos, es una ofrenda. Su gratitud es algo que usted le puede entregar a Dios. Su gratitud es algo que usted le puede manifestar a Dios. Su gratitud es algo que usted puede dar ejemplo de que realmente está agradecido. Entonces el mensaje de hace 8 días decíamos que teníamos que ser a imagen de un hombre que tenía un corazón agradecido, a imagen de un Adán que estaba agradecido por haber sido perdonado, a imagen de un ser que estaba convencido que había sido puesto para ser el sucesor, el reemplazo de aquel que murió dando la mejor ofrenda posible. Y decimos y entendemos que en la palabra del Señor se levanta un ser, un hombre que tiene un hijo con el cual el pueblo vuelve a invocar el nombre del Señor. El pueblo se había desviado, la gente, los descendientes de Caín y de los demás hijos se habían olvidado de Dios. Ya habían pasado 5 o 6 generaciones y el pueblo se había olvidado de Dios. Y déjenme decirle, olvidarse de Dios, para el que no entiende lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario, olvidarnos del Dios que cubre nuestro pecado, olvidarnos del Dios que nos ha salvado, cuando nosotros no hemos experimentado esa gracia salvadora, cuando nosotros no nos hemos convencido a nosotros mismos, olvidarse de Dios es muy fácil. Muy fácil la gente se olvida de Dios. Muy fácil la gente llega a las iglesias, un día recibe un milagro, el Señor los bendice, pero si no se han visto perdonados, si no se han visto expuestos a la condenación eterna y salvados, después de un tiempo se les olvidó el milagro y se olvidaron del Dios que les hizo el milagro. Voy a cumplir 30 años en la misión Pueblo Llano. Y voy a cumplir 45 años de estar metido en las iglesias. Y he visto cualquier cantidad de gente, ya perdí la cuenta, mis hermanos, que llegan, Dios los ayuda, les restaura su economía, les restaura a veces sus situaciones familiares, milagros de sanidad, y así como entraron, así se fueron. Y se olvidaron del Dios que les hizo el milagro. Solo querían los panes, solo querían los peces, pero no querían al Dios que los daba. Por eso nosotros tenemos que entender que no se trata solamente de saber o de conocer que existe una religión o un Dios. Se trata de tener una relación personal con Él. Y se trata de realmente tener una convicción de vida que nos haga entender que no somos parte solamente de una institución, que no somos parte de un edificio, sino que somos parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo que se compró a precio de sangre. Y que esa sangre no fue derramada en balde. Esa sangre no fue derramada para poner letreros. Esa sangre no fue derramada para colocar solamente avisos de instituciones. Esa sangre fue derramada para personas, para hombres y mujeres que creyeran en Él y que a través de esa sangre había una única entrada a la eternidad con Cristo Jesús, con el Padre, con el reino celestial. Pero para eso, mis hermanos, debemos entender cuál es nuestra condición. Nuestra condición es que hemos sido pecadores, que hemos fallado, que hemos actuado mal, que hemos hecho lo malo. Y entonces por eso vimos hace 8 días que se tenía que levantar alguien, y vimos cómo esa gratitud nos llevó a mirar que el mismo Señor Jesucristo, el Dios grande y poderoso, el que iba a derramar toda su sangre en una cruz, vino y se hizo siervo de sus propios discípulos, y les lavó los pies y les sirvió y les dijo: ejemplo les he dado. El mismo Dios, el Señor, el Todopoderoso, el Creador, estaba arrodillado limpiándole los pies a sus discípulos. Y Él dijo: así como yo he hecho, ustedes también ¿qué? Y por eso hace 8 días que tomamos la cena del Señor, entendimos, mis hermanos, que no tomamos la cena del Señor indignamente solamente porque usted individualmente tal vez sabe que hizo algo que no está bien. No, tomamos la cena del Señor indignamente cuando no discernimos, no entendemos que no se trata solamente de mí, sino que soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y que la iglesia tiene valor. La iglesia tiene importancia, mis hermanos. Y yo como pastor estoy en la capacidad y estoy en el compromiso y estoy con
con el fuerte deseo de decirle por lo menos a los que estamos aquí y a los que nos quieran ver, que la iglesia sigue siendo importante. Amén. Y que la iglesia no es una institución solamente, aunque estamos formadas por diferentes instituciones. La iglesia de Cristo es toda aquella persona que realmente ha creído en Él y ha reconocido su pecado y se ha arrepentido de verdad y ha nacido de nuevo y ahora vive por causa de Él. Y el Espíritu Santo vive en esa persona. Y el cuerpo de Cristo, mis hermanos, sigue siendo esa iglesia, y que cuando nos reunimos en su nombre, nos congregamos, por eso nos llamamos congregación. Cuando nos congregamos, estamos manifestando que hay algo más grande que yo, que se llama Dios. Que no se trata de mí, que se trata de Él. Y que Dios no me rescató a mí solo para hacer de mí una isla aparte. Dios me rescató a mí para unirme, injertarme al cuerpo de Cristo. Y que entonces entiendo que se trata de también cómo yo doy ejemplo, de que entiendo quién es Él y qué es lo que hizo conmigo, y yo lo hago con mis hermanos. Y nos lavamos los pies mutuamente, ya no de una manera literal, pero sí de una manera espiritual. ¿Qué es lavarnos los pies? Ayudarnos a caminar con los pies limpios. ¿Qué es lavarnos los pies? Fijarnos cómo está el caminar de tu hermano, de tu hermana, y con amor limpiarle su caminar y ayudarlo a seguir adelante. Pero necesitamos ser parte de la iglesia. Necesitamos estar conectados con el cuerpo de Cristo. Uno de los mayores ataques que ha logrado todo este movimiento progresista y todas estas cosas que se han levantado en muchos países y que se siguen levantando es desestimar y desarticular y acabar con la iglesia. Aunque usted no lo crea, aunque usted vea noticias, aunque usted piense que se trata solamente de política, mis hermanos, detrás de todo eso hay un sentimiento espiritual donde el principal enemigo del mundo es la iglesia. El principal enemigo de todos esos movimientos que van en deshonra y en detrimento de la humanidad es la iglesia. Porque la iglesia es la que predica la palabra. Y no hablo del predicador de turno ni del pastor de turno, hablo de todos nosotros. La iglesia es la que debe mostrar cómo es el evangelio, cómo se debe vivir, qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo creó Dios al hombre, hombre y mujer, y no hay otra forma de mirarlo. Pero la iglesia predica eso y a eso al mundo no le gusta. Entonces, hasta lo que usted no se dé cuenta detrás de todo eso, que siempre el objetivo es destruir y cerrarle la oportunidad a la iglesia de seguir ese movimiento. Pero lo triste del asunto no es que el mundo ataque a la iglesia. Eso lo sabemos. Lo triste del asunto es que nosotros, que somos la iglesia, no le demos valor. Que el mundo la ataque es normal, pero que nosotros no le demos valor. Que nosotros no le veamos la importancia. Que a nosotros nos dé lo mismo hablar mal del hermano o de la hermana. Y no discernamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Eso sí nos duele. Eso es más peligroso que el mundo nos ataque, porque el mundo nos ataca y Dios nos defiende. Pero si somos entre nosotros los que nos estamos lastimando, si somos entre nosotros los que no estamos dándole el valor debido a lo que es la iglesia, ahí es donde entonces el Señor dice que el que come y bebe del Señor indignamente es juzgado de la carne del cuerpo de Cristo, porque el Señor se derramó y su cuerpo fue maltratado para darnos salvación. Pero ahí se gestó la iglesia. Fue en su muerte que se gesta la iglesia. Fue en su resurrección que se empodera. Y fue con la venida del Espíritu Santo que se enviara. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento. ¿Amén? Amén. Por lo menos hoy lo tenemos claro. Amén. Porque acabo de darle un maravilloso y espectacular resumen de hace 8 días. Y no lo estoy exaltando por mí, lo estoy exaltando por lo que es. Esa palabra que acabamos de concluir, mis hermanos, es esencial para nosotros como cristianos. Porque aún hoy, a pesar de que tenemos estos medios virtuales, la gente prefiere quedarse en su casa y disque mirar el sermón. O prefiere quedarse en su casa, mis hermanos, mirando cualquier cosa, así parezca puro, que estar en convivencia con nuestros hermanos. Aquí es donde nos pisamos los callos. Aquí es donde nos incomodamos nosotros. Aquí es donde tenemos que perdonar y amar al hermano. Y de aquí es donde tenemos que limarnos entre nosotros. Y dice la palabra del Señor en Proverbios que hierro con hierro el Señor acusa.
Y aquí entre nosotros, hierro con hierro, el Señor nos forma, nos pule y nos hace la iglesia que Él quiere. Amén. Por eso la iglesia tiene que seguir siendo importante. Y hago esta introducción, mi hermano, antes de llegar al punto del mensaje de hoy. La palabra del Señor, entonces, vamos a ir a Génesis, para continuar un poquito con esta historia. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 5, versículo 9 en adelante. Y no nos vamos a detener demasiado, vamos a leerla de una manera un poquito rápida, porque el tema del mensaje o el título del mensaje lo vamos a entender casi que al final. Dice la palabra del Señor en Génesis 5, 9, dice que vivió Enós. Ya sabemos de cuál nos hablamos, ¿verdad? Para los que no han estado en los mensajes anteriores o estaban un poquito desconectados, ya les acabé de dar toda una reconexión con todo lo que hemos estado predicando. Entonces Enós es el hijo de Set con el cual el ser humano, el pueblo, la humanidad vuelve a alabar y a invocar el nombre. Invocar quiere decir llamar, quiere decir vuelven a decir: ¡Hey Señor, aquí estamos, ayúdanos! Invocar quiere decir llamar, mis hermanos. Invocar es el que se está ahogando en un río, en una piscina, en una alberca, en un lago y grita: ¡Auxilio, Señor! Está invocando a alguien, está pidiendo a alguien que le ayude. Pero cuando usted sabe a quién le pide ayuda, usted dice: papá, ayúdame, mamá, ayúdame. Y cuando usted sabe quién es el Dios verdadero, usted dice: Señor, aquí estoy, ayúdame. Señor Jesucristo, es a ti a quien clamo, es a ti a quien invoco. Y Enós es el hombre que Dios levanta para que la gente vuelva a recordar que el nombre de Dios tiene sentido, tiene importancia, tiene valor. No es cualquier Dios, no es un diosecito, es el Dios creador. Amén. Y entonces dice que vivió Enós 90 años y él también tuvo un hijo que se llamaba Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Aquí el punto que yo quiero que usted vea era que la población del mundo se estaba extendiendo. Ya habían nacido varios hijos de generaciones, 5 generaciones contamos de la generación de Caín. Y no sabemos qué paralelo hay aquí, pero en algún momento se conectan. Y dice que también Enós engendró hijos e hijas y el mundo seguía creciendo. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y luego dice que vivió Cainán 70 años y engendró a Mahael. Y al igual que Enós y toda esta lista de genealogía que hay en el Génesis capítulo 5, hay que entender que Dios solamente está mencionando a aquellos que se mantuvieron en la línea de la importancia que Dios le estaba dando a aquellos que invocaron el nombre del Señor. Quiere decir que tuvieron más hijos, pero había alguien que sobresalía y que seguía manteniendo la línea del corazón de Abel. ¿Sí me voy a entender? Había alguien que seguía, porque cuando él dice que Enós a los 90 años engendró a Cainán, no está diciendo 90 años sin hijos. No, en esos 90 años tuvo más, pero por fin nació uno que iba a seguir con el corazón de Enós. ¿Sí me hago? Y entonces Enós también dice que vivió, que engendró a Cainán, y Cainán también entonces vivió muchos años, 70 años. Pero 70 años engendró hijos e hijas, pero a los 70 le nació Mahalalel. Y después de que le nació Mahalalel, pues siguió viviendo y siguió teniendo hijos y vivió 840 años. Y luego fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Imagínense, vivían casi 1000 años en esa época. Hoy nosotros a duras penas, si nos va bien, llegamos a los 100. Y eso echándole cuidado y yendo al doctor y cuidando la salud. Y ellos vivían 900 años y tenían hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 y murió. Y vivió Mahalalel 65 años. Y tuvo obviamente en esos 65 años hijos e hijas, pero engendra a otro que dice: me quiero parecer a Abel, me quiero parecer a Set, me quiero parecer a Enós, me quiero parecer a Cainán, me quiero parecer a Mahalalel. Y entonces sale Yared. Y Yared dice que vivió Mahalalel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y se seguía multiplicando la humanidad. Y cuando
aparecen estos personajes. Usted va a decir, bueno, ¿y a dónde nos quiere llevar? Pues dice que fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y luego vivió Yared, otro hombre de Dios, otro que seguía queriendo adorar como Abel, que quería adorar como su padre Enos. Y entonces dice que también Yared engendró a otro que se llamaba Enoc. Y 800 años vivió y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Y vivió Enoc, y este personaje de pronto lo conocemos un poquito más, 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó, aquí donde el versículo 22 hace algo diferente. Todos estos personajes que nos vienen contando esta línea son hombres que venían del linaje de Seth, reemplazo de Abel, por el cual iba Dios a levantar un pueblo. ¿Estamos? Y entonces dice que en algún momento alguien marca aún la diferencia mucho más. Y dice que caminó Enoc con Dios. Ya no fue suficiente para Enoc decir que se tenía que parecer a Abel, a Seth, a Enos y a todos los que ya leímos, sino que él dijo, yo quiero una relación mucho más íntima con el Señor. Yo quiero una relación más cercana. ¿Será que usted y yo hoy podemos pedirle eso al Señor? ¿Será que usted y yo podemos decir, no solamente quiero ser un buen cristiano, yo quiero tener una relación íntima contigo? Y aquí yo ya como pastor le lanzo una invitación, y si me la agarra se puede ir. Si ya dice, ya usted me dice que con eso me puedo ir, pues váyase. Si no quiere escuchar lo demás, no hay problema. Pero le lanzo esta invitación: no se conforme con ser un cristiano promedio. No se conforme simplemente con decir, yo voy a la iglesia los domingos y yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Estoy bien. No se conforme con eso. No se conforme con decir que usted ya ha cambiado algunas cosas. Quiera más. Anhele más, anhele caminar con Dios. Anhele tener una relación más íntima con el Señor. Búsquele de manera que cada día usted diga, Señor, hoy quiero más de ti. Hoy quiero conocerte más. Hoy quiero realmente vincularme más contigo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo, Señor, honrar más? ¿Cómo te puedo servir más? Y cuando hablo de servir, no estoy hablando de títulos ni cargos en la iglesia. Estoy hablando de servirle como un testimonio vivo, de servirle como un hombre o una mujer que da ejemplo de quien ha creído. Hablo de servirle de manera que cualquiera que lo vea usted vea a alguien diferente, que cualquiera que se fije en usted diga, usted me cae mal o me cae bien, pero veo algo en usted diferente. Y que usted pueda decir, este es Dios que está en mí, este es Cristo que está en mí. Pero yo le invito, le hago esa invitación. No se conforme. No se conforme con ser un cristiano de domingo en la iglesia y de lunes a sábado. No se conforme con eso. No se lo estoy mandando, no se lo estoy ordenando, no le estoy poniendo cargas religiosas. Le estoy lanzando una invitación a que usted no se conforme a vivir una vida cristiana mediocre. Hoy no vino la hermana María Elisa. Reemplásela que usted. Amén. Necesitamos buscar al Señor de verdad, hermanos, como de verdad, como el aire para respirar. Aquí podríamos hacer el ejercicio, tápese la nariz, cierre la boca, a ver cuánto aguanta. Y muchos a los 2 minutos, por mucho, ya estarían con los ojos saltones y colorados. Pues así necesitamos anhelar al Señor, buscar. De la misma manera. Y entonces dice que caminó Enoc con Dios. Quiere decir que después del nacimiento de Enoc, él buscó vivir una íntima comunión con Dios. Y también tuvo hijos, también engendró hijos e hijas. Y dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. Mire que aquí él vive inclusive un poquito menos, o aparentemente, porque el versículo 24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En otra versión dice que andando en una íntima comunión con Dios, un día desapareció porque aparentemente Dios se lo llevó. Fue tanta la relación tan cercana que él tuvo con el Señor, que en algún momento ya ni siquiera estaba en medio de la comunidad, estaba en la presencia del Señor. Estaba así, ¿será que eso es posible hoy? Yo no le puedo decir ni que sí ni que no. No me atrevería ni a dar ni una ni otra respuesta. Pero le puedo decir que si un día todos vamos a salir de este planeta, por lo menos
vamos a morir de una manera natural y que se diga que usted y yo fuimos una persona que caminamos con Dios. Que se diga, oiga, que usted ha visto que ponen ¿cómo es que se llama? Un epifanio en las lápidas. Que ponen un epitafio, gracias mi hermano. Colocan una frase. Qué lindo que colocaran: murió, pero caminó con Dios. Fue un hombre, fue una mujer que dio ejemplo de que sí se podía vivir una relación personal, íntima con Dios. ¿Qué quiere usted que cuando usted y yo partamos se diga de su vida? Que la gente esté llorando y diciendo: ay, ojalá el Señor le haya dado oportunidad, si sea en el último instante. Porque no se sabe. Porque el testimonio como que parecía, pero que no. O prefiere que digan: yo estoy seguro. La gente diga: no, yo estoy seguro que allá está mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío. Yo estoy seguro que está el Señor porque su vida dio fruto. Su vida fue ejemplo, se le notaba que caminaba con Dios. Se le notaba, era evidente. No por los cargos religiosos ni por las cosas institucionales de la iglesia, sino su vida, su diario vivir, lo que era como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como abuela, como trabajador, como compañero de trabajo, lo que era la iglesia y lo que era fuera de la iglesia. Era evidente que era un hombre, una mujer de Dios y está allá con el Señor. Ojalá eso se pueda decir de nosotros. Y entonces seguimos con el mensaje, seguimos avanzando y el pueblo se multiplicó. El pueblo creció, la gente de los pueblos se fueron ampliando y usted conoce un poquito más y vamos a mirar la historia rápidamente. Si usted sigue leyendo Génesis, vamos a encontrarnos con escenarios como la Torre de Babel, vamos a encontrarnos con que el pueblo se dispersó, vamos a encontrarnos con que el pueblo un día se estaba formando y Dios llama a un hombre llamado Abraham y este hombre se levanta, se va con una fe ciega prácticamente, una fe que no sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar y Dios dice que le va a hacer de él un pueblo, una nación, y él tiene unos hijos y esos hijos tienen unos hijos y luego tienen 12 hijos que se levantan como las 12 tribus del pueblo de Israel más adelante, pero viven cautivos por 400 años, quedan esclavizados en el pueblo o en el país o en la nación de Egipto, ¿verdad? Conocemos la historia, ¿verdad? Por lo menos películas de Semana Santa han visto, ¿verdad? Y entonces sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Y luego Dios levanta a Moisés, levanta a un hombre con el cual los saca del pueblo, del reinado del faraón, los lleva a la tierra prometida. Y este pueblo, aún viendo el mover de Dios, se levanta, reniega. Y por causa de ser tan testarudos y desagradecidos, que nosotros no tenemos que ser así, ¿verdad? No. Pero a veces parecemos. Pero el pueblo de Dios, por ser testarudo y desagradecido, 40 años le tardó llegar a la tierra prometida, un recorrido que lo había podido hacer en menos de un año, con un corazón agradecido, dependiente y obediente. Tardan 40 años y entra un pueblo, tiene que conquistar allá, y Dios luego, en todo ese proceso, tanto en el desierto como luego entrando, Dios empieza a levantar sacerdotes, y levanta unas leyes, y levanta unas normas. Y dentro de esas normas, algo que se hacía antes de una manera sin ley, ahora Dios tiene que volverle una ley. Lo que hizo Caín y Abel lo hicieron sin ley, pero ahora Dios establece: ustedes ahora si quieren seguir adorando, me van a hacerlo a mi manera. Ya no lo pueden seguir haciendo a su manera, porque a su manera van a seguir pareciéndose a Caín. Y entonces Dios establece y vamos a ir al libro de Levítico. ¿Estamos? No, esto era para llegar a Levítico, pero no lo quería llevar tan bruscamente, había que ir por el recorrido histórico. Y vamos a ir al libro de Levítico capítulo 7, versículo 11. Si ya lo encuentra, dígame. Y espero que esté bien conectado con el mensaje, mis hermanos, porque la estructura de estos mensajes que he preparado para noviembre es bien compleja. A mí me costó, para mí fue difícil, si lo quieres saber, hacerlo. Levítico capítulo 7, versículo 11, dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Los sacrificios de paz, para resumírselos de una manera rápida y práctica, aunque es mucho más profundo, eran sacrificios que se hacían de alguna manera por la gratitud que había por lo que Dios les había perdonado y para ponerse como a cuentas con Dios. Eran sacrificios de paz
que la gente hacía como para sanear con Dios, como para decir, Señor, ya no quiero sentirme más culpable, quiero darte las gracias, pero quiero como que esto nos deje en paz. Por eso se llamaban sacrificios de paz, porque eran sacrificios de reconciliación y de gratitud. Y entonces dicen ustedes, si usted va a obedecer, entonces esta es la ley para sus sacrificios de paz, y estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas que se pueden presentar al Señor cuando se hace un sacrificio de paz. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Y ese es el tema que estamos tratando. Y entonces les dice, como esa expresión de gratitud o de acción de gracias, usted va a buscar unas tortas sin levadura. Y ese no es el punto del mensaje, pero lo vamos a leer. Dice, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan, leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Quiere decir que Dios les está dando unas instrucciones. Olvídense solamente que piense que es una receta que Dios les está dando para que ellos supieran qué era lo que tenían que presentar. Y le dice, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociara la sangre de los sacrificios del pan. Entonces les decía que debían presentar una ofrenda con unas características específicas. Y le dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecido. Y esta es la parte con la que quiero integrar el mensaje. El versículo 15 le está diciendo, y no dejarán de ella nada para otro día. Ahí agarrémonos de ahí, amén. Y entonces estamos hablando de gratitud, estamos hablando de caminar con Dios, estamos hablando de ofrendarle a Dios una vida realmente convencida, y estamos hablando de la ofrenda de Abel, estamos hablando de una ofrenda que Dios mire con agrado, estamos hablando de entregarle a Dios lo mejor, y el Señor está diciendo, no espere nada a cambio, cómaselo todo el día que se ofrezca el sacrificio, ese día se tiene que consumir esa ofrenda, ese día se tiene que acabar, ese día tiene que haber quedado entregada al 100% y consumida la ofrenda al 100%. Lo que nos lleva a nosotros a pensar que nosotros debemos ofrendar sin esperar sacar ventaja para el mañana, sin esperar sacar ventaja. Es que yo voy a dar porque Dios me va a dar. Ese concepto no debe ser el concepto con el cual nosotros ofrendamos. Nosotros ofrendamos, sea lo que sea, no estoy hablando de una ofrenda específica, sea tu corazón, sea tu alabanza, sea los donativos, sea lo que usted haga para el Señor, no lo haga esperando nada a cambio, no lo haga esperando guardar para mañana, no lo haga diciendo, ay, voy a dar para que Dios me dé. No, porque si das es porque Dios ya te ha dado. Si puedes cantar es porque Dios te ha dado la voz. Si puedes levantar tus manos es porque las tienes. Si puedes llegar a la iglesia es porque Dios te dio los recursos. Si puedes venir, si puedes leer, si puedes mirar. Yo no sé cuántos han tenido de pronto alguna situación, un accidente o algo que por algún tiempo los ha dejado privados de pronto, o han tenido que una operación que se han tenido que tapar los ojos o alguna cosa, mis hermanos, y cuando se escasea de esos sentidos, mi hermana que trabaja en hospitales, cuando una persona realmente experimenta lo que es por un tiempo, así no sea permanente, tener una ausencia de uno de sus sentidos, los valora. Amén. Cuando una persona nada más se le va la voz, ya uno dice, ¡ay! Porque queremos expresarnos. Entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo es porque Dios lo ha hecho antes, Dios te ha dado la oportunidad antes. Amén. Dios primero da para que tú puedas bendecir, Dios primero te da aire, te da pulmones para que puedas respirar y puedas ir a trabajar. Dios primero te da. Y a veces ni nos está exigiendo nada, ni nos está pidiendo nada. Así que si ofrendamos lo que sea, una alabanza, si ofrendamos nuestro tiempo, el simple hecho de llegar puntual a la iglesia es una forma de ofrendarle a Dios tu vida, es decirle, me importa, Señor, me importas, eres importante para mí, Señor. La cita que nos pusimos como congregación allá a una hora determinada, yo me la tomo en serio porque es una cita contigo, no es con el horario de la iglesia, no es con el pastor, no es con la actividad, es contigo, Señor. Mi cita es contigo, Señor. Mi encuentro es contigo, mi Rey.
Entonces todo lo que hacemos nosotros debemos hacerlo sin esperar guardar para mañana. El pueblo de Israel, mientras estuvo caminando en el desierto, le caía maná del cielo, le caía un panecito, una levadura, y le caía maná del cielo, y el Señor les mandaba la provisión. Pero los que se atrevían a guardar para el otro día y decir, no, venga que hay harto, guardemos para mañana, al otro día parecía podrida, agusanada. El Señor les daba cada día su provisión, para que cada día ellos tuvieran la dependencia de creer que Dios iba a estar ahí para nuevamente proveerles. Y el Señor ahora está diciendo, ahora ustedes lo que vayan a dar, denlo sin estar esperando acumular para mañana. Por eso, mis hermanos, yo transparentemente aquí en esta iglesia, aquí usted no me va a escuchar, hermano, y si algún día me escucha, exhorte, me diga, pastor, ¿se acuerda que usted dijo? Absórtame con amor, no tengan amor también. Pero dígame un día, pastor, ¿se acuerda que usted dijo? Pero aquí yo nunca le voy a decir, hermano, venga, porque Dios le va a multiplicar 200, 300, pacte 1000 para que tenga 1.000.000, venga. No, usted no me va a escuchar decir esas cosas. Porque aún nuestra ofrenda tiene que ser sin esperar nada a cambio. Es una renuncia, el sacrificio es una renuncia, la oración es un sacrificio que renuncia, que entrega. Si usted viene a derramarse aquí en lágrimas al Señor, no es para convencer al Señor de que sea bueno con usted, Él ya es bueno. Si usted viene a pedirle al Señor, claro, pídale, pero pídale con fe, creyendo quién es Él, no creyendo que usted le está torciendo el brazo a Dios. Humíllese ante el Señor, porque nosotros somos los necesitados, pero crea quién es Él. Él es bueno. Somos nosotros los que nos doblegamos ante Él, pero no para convencerlo, sino para decirle, Señor, he creído en ti y creo en tu palabra. Y entiendo que si tú dejaste el recurso de la oración, yo lo voy a usar, pero aquí me voy a entregar todo, Señor, y hágase tu voluntad. Así oró el Señor Jesucristo. Y a veces este tipo de predicaciones o este tipo de enseñanza incomoda a la religiosidad con la que hemos venido por mucho tiempo, mis hermanos, porque normalmente en la forma en que algunas veces se nos ha dado es que usted tiene que hacer algo para que Dios haga algo, que como que usted y yo tenemos que mover a Dios. No, Dios se ha movido desde antes, mis hermanos. Adán y Eva no esperaron que Dios matara a ese animal y los cubriera con las pieles. Ellos esperaban era que Dios los fulminara. Fue Dios el que se movió antes. Él se movió antes y los cubrió de pieles. No fuimos nosotros los que movimos el corazón de Dios para que le enviara a su Hijo. Él lo planeó desde el principio, cuando vio un hombre y una mujer caída, cuando nos vieron en nuestra perdición, cuando nos vieron perdidos, errantes. El Señor mismo dijo, tengo que ir a ellos porque ellos siguen ahí perdidos. No fuimos nosotros los que movimos a Dios, fue Dios el que se movió. Amén. No fuimos nosotros los que encontramos a Dios, fue Él el que vino a nuestro encuentro. Así es, amén. Él no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros. Amén. Él fue el que se acercó a nosotros. Entonces, como Él, Dios es bueno, usted lo que debe creer es que si usted se humilla ante Él, no es para cambiar a Dios, es para cambiarse usted. Amén. Al que tenemos que cambiarnos a Dios, somos nosotros los que tenemos que cambiar. A veces queremos como doblegar a Dios, Señor, pero de verdad sé bueno. No, Él ya es bueno. Amén. Más bien, Señor, ayúdame a yo ser la persona que tú quieres que yo sea. Sí, Señor. Ayúdame a cambiar a mí. Amén. El que tiene que cambiar, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Amén. Los que tenemos que refrenarnos somos nosotros. Amén. Y los que tenemos que despertar también somos nosotros. Amén. Y entonces ahí es donde el Señor dice, no deje nada para mañana, no se guarde nada. Cuando adore no se guarde nada. Yo sé que estas cosas a veces no gustan, ni a mí me gusta decirlo, te lo voy a decir, ni a mí me gusta decirlo. Pero si hoy el Señor viniera por nosotros, si hoy fuera el día que ya el Señor dice, David, te toca, nos vimos. Y digo, o sea que hoy fue el último domingo que pude cantar en la iglesia. ¿Cómo lo hice? Piensen eso nomás. Si hoy fuera el último domingo que usted pudo venir y adorar y cantar aquí con sus hermanos, ¿cómo lo hiciste? Con el corazón.
Y si hoy fue la última oportunidad que usted tuvo para prestar atención a un mensaje porque ya el Señor se lo llevó hasta, bueno, pues no importa, sí, pero tal vez ese mensaje era decisivo. ¿Cómo prestaste atención? ¿Cómo te dispusiste? Entonces no se guarde nada para mañana. No, igual el otro domingo si voy a cantar, pastor, el otro domingo me va a ver, y si no llega ese otro domingo. ¿Sí entienden por qué para mí es importante ese versículo? Está diciendo no se guarde nada para mañana. Entrégalo todo hoy. No se quede nada para mañana. Oiga, ¿saben que el mundo secular entiende este tipo de cosas? Y a veces nosotros no las entendemos. En el mundo deportivo, a veces los entrenadores le tienen que decir a un jugador: juegue hoy como si fuera el último partido, jueguelo, entrégalo todo en la cancha, allá. Si hay que sacarlo en camilla deshidratado, lo sacamos, pero vaya y juegue como si esta fuera la final. Así sea el primer partido de temporada, ¿verdad? Y los jugadores van y se entregan todo en una cancha. Y lo entregan todo, no dejan nada para mañana, los tienen que sacar casi a meter en hielo para que se recuperen. Y nosotros a veces queremos adorar a Dios y darle al Señor migajas, de a poquitos. Es que no me quiero cansar, es que no quiero ser tan religioso, es que no quiero ser un fanático, es que me da pena que pensaran de mí. Es que, y a veces nos guardamos mucho, como si tuviéramos asegurado el mañana. Pero el Señor está diciendo: no te guardes nada, adóralo con todo tu corazón, entrégale tu vida, jovencita que estás aquí. Entrégale tu juventud hoy al Señor y no te guardes nada. No sabes si vas a tener una vida adulta. Ser joven no es garantía de llegar a viejo. Los niños también se mueren, los jóvenes. Ay, pastor, está fatalista, está terrorífico, está metiendo terror. No, le estoy hablando de la realidad. Estoy hablando de la realidad. Entrégale tu juventud hoy al Señor, entrégasela toda. Cuando yo sea viejito, ahí sí voy a buscar a Dios. Ahorita voy a disfrutar la juventud. No, la vas a desperdiciar. La única forma de disfrutar tu juventud es con Cristo. La única forma de que vas a disfrutar tu verdadera juventud. Ya cuando estés aporreado por el mundo, maltratado, manoseado, manaseada, le hayan hecho, le hayan quitado. Sí, Señor, si lo hubiera escuchado el papá, el pastor. Pues claro, Dios va a estar ahí si te da la oportunidad y te vas a dar la oportunidad de reconciliarte. Dios va a estar ahí. Pero ¿para qué esperar a eso? ¿Por qué tener que experimentar todo eso cuando puedes hoy decirle al Señor: Señor, no me voy a quedar con nada, hoy te voy a dar con mi juventud, hoy te voy a dar con todas mis fuerzas, ahorita que estoy joven, dale tu vitalidad al Señor, ahorita que estás joven, jovencita, jovencito, dale tu vitalidad al Señor. Amén. Y bueno, los demás también. Amén. Dale todo al Señor. Pastor, pero es que ya me duele aquí, entréguele todo al Señor con todos sus dolores. Entréguele todo al Señor con todos sus dolores. Amén. Entréguese al Señor. El apóstol Pablo le dijo al Señor: Señor, por favor, quita de mí este aguijón, quita de mí esto. El Señor le dijo: bástate de mi gracia y sigue adorándome, sigue predicando, sigue haciendo la tarea y bástate de mi gracia. Entrégale todo al Señor aunque le duela. Amén. Hasta es que si me arrodillo me duelen las rodillas, pues ore de pie, pero siga adorando. Entréguele todo al Señor, no se quede con nada. No guarde nada para mañana, no sé que se le pudra y tal vez no pueda entregarla. Dele al Señor hoy lo que tenga en su corazón para el Señor. Entrégale tu vida hoy al Señor. Entrégale tu corazón a Él. No guardes nada para mañana. Y ahí mismo en Levítico, vamos avanzando, en Levítico 22. Versículos 29 y 30. ¿Sí llegamos? Amén. Me interesa que usted traiga su Biblia y lo busque. Levítico 22, versículos 29 y 30 dice: y cuando ofreciere sacrificio de acción de gracias a Jehová. Léalo conmigo, a ver, yo quiero que la lean conmigo. ¿Sí está conmigo? Ok, léalo conmigo. Sea en la pantalla o sea en su Biblia. Dice: y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea ¿qué? Aceptable. Amén. Y ese es el título del mensaje de hoy. Por eso le dije, el mensaje de hoy vamos a entender al final.
aceptable. Pero aquí la palabra aceptable no está en función de que simplemente pase. Aquí la palabra aceptable está en función de ser recibida. ¿Estamos? Aquí la palabra aceptable, porque a veces usamos la palabra aceptable de una manera diferente. Y decimos, sí, está aceptable, háganlo. Pero resulta que es mediocre, ¿no? O cuando los chicos nos dan las notas, calificaciones, y el maestro dijo, pues pasó aceptable. Quiere decir, ahí pasó de barriga, pasó de plancha, pasó a medias, pero pasó. Pero ese no es el uso que le estamos dando aquí a la palabra. Aquí la palabra es aceptable, quiere decir recibido. Quiere decir que sea aceptado. Aquí ese aceptable no es un promedio, no es una calificación, es un sí o es un no. Aceptable es como cuando los chicos se presentan a las universidades y les llega la carta, ¿fue rechazado o fue aceptado? ¿Verdad? Aquí la palabra aceptable es como cuando usted le aplica una oferta de trabajo y le dicen la respuesta, ¿fue aceptado, fue contratado? O le dicen, no fue aceptado. Aquí no hay términos medios, o es aceptado o no es aceptado. Aquí no es aceptable como, hagan lo mejor que pueda, Dios sabe. No, aquí el asunto es que Dios la acepte o no la acepte, no que Dios sepa. Aquí no se trata de mi opinión personal acerca de que lo que yo estoy haciendo, yo como lo justifico y digo, pero a mí me parece que, pues yo creo que no es lo mejor, pero Dios sabe que lo intento. No lo intente más, hágalo bien. No siga intentando hacer las cosas de manera que parezca que va a pasar de barriga. Haga las cosas de manera que si hay solamente un camino, o se acepta o no se acepta. O es recibida tu ofrenda o no es recibida tu ofrenda. Y ahí lo que está diciendo es que cuando usted ofrezca sacrificio de acción de gracias, cuando usted dé esa ofrenda, y no me estoy metiendo de una manera legalista ni de la ley, aquí estoy apelando al principio bíblico de gratitud, y me estoy apelando al principio bíblico con el cual Abel, sin la ley, ofrendó. ¿Estamos? Abel no tenía ley cuando ofrendó y dio lo mejor. Dio una ofrenda que fue ¿qué? Aceptada. Y Caín dio una ofrenda que no fue ¿qué? Aceptada. Entonces cuando vemos que el Señor nos dice, cuando lo haga, cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, escúchame hermano y hermana, porque vamos a tener esa velada. Y yo los estoy preparando para esa velada. Pero principalmente preparando para que viva una vida conforme a los principios que estamos entendiendo. Cuando lleves una ofrenda de agradecimiento al Señor, sacrifícala de la forma apropiada para que seas aceptado. Una de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros, y yo no estoy hablando de usted ni de mí por separado, estoy hablando de todos como una iglesia, y esto aplica a mí y aplica a usted. No estoy fuera de la zona, estoy en la misma posición que usted. Y es que debemos dejar de hacer las cosas para agradarnos a nosotros, en función de nosotros, de me agrada a mí y así es como a mí me gusta y así es como yo quiero. Tenemos que ir a la palabra y decir qué es lo que a ti te gusta, Señor, y qué es lo que tú quieres, y qué es lo que tú demandas, y qué es lo que tú pides, y qué es lo que tú exiges, y hacer las cosas para que le agraden a Él. No necesariamente. Ahora, a veces hay cosas que le agradan a Dios y nos agradan a nosotros, qué rico. Pero a veces hay cosas que le agradan a Dios y no le agradan a nuestra carne. Pero si le agrada a Dios, pues es lo que hay que hacer. Porque a esta carne hay muchas cosas que no le agradan, hermano. ¿Usted cree que a esta carne le gusta madrugar? No le gusta. Pero a Dios le agrada. Temprano yo te buscaré. Por allá a las 3 no haré. Ojalá fuera a las 3 de la tarde, no a las 3 del domingo. Entonces no se trata solamente de hacer cosas para nuestra comodidad, para nuestro gusto personal. Se trata de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él demanda. Cuando vamos a la ley, cuando vamos al Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento tiene una razón de ser, y era dar una luz, era dar una sombra de lo que significaba el sacrificio de Cristo cientos y miles de años después. Quiere decir que el sacrificio de Cristo fue ¿qué? Aceptable.
El sacrificio de Cristo fue perfecto. Amén. Por eso la ley exigía y ponía tantos términos y les decía: los panes tienen que ser así, la oveja tiene que ser así, la paloma tiene que ser así, y así la tiene que poner, y tantas goticas de aceite. Y cuando usted lee el Levítico, que yo sé que mucha gente no lee ni Levítico ni Deuteronomio, que se vuelve un poquito cansón de leer a nuestra manera, pero cuando lo entendemos bajo estos conceptos, Dios está diciendo: no es a tu manera, es a mi manera. No es como a ti se te dé la gana de adorarme, es como yo lo demando, como yo lo exijo y como yo lo merezco. Amén. Ay, Dios, no me hable así. Pues ese es el Dios que yo conozco. Amén. Ese es el Dios que yo conozco. Donde nosotros tenemos que adorarnos, sí, con libertad, con un corazón, pero no a mi manera, a la manera de Él. Amén. No para agradarme yo, para agradarlo a Él. No para que sea aceptable para mí, para que sea aceptable para Él. Porque Caín también dio ofrenda, ¿verdad? Amén. ¿Caín también agradó a Dios o no agradó a Dios? Amén. ¿No lo agradó? La ofrenda de Caín no fue aceptable. Entonces está diciendo: cuando ofrezcas sacrificio de acción de gracias, sacrifícalo de la forma apropiada, sacrifícalo de la manera que sea aceptable, que sea aceptado por Dios, que Dios te mire y mire tu ofrenda y la acepte, porque te vio a ti y te vio con agrado. Y al verte a ti con agrado, miró tu ofrenda con agrado. Y en el versículo 30 ratifica lo que veníamos hablando. Dice: y el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Documento firmado. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es Dios el que está diciendo: si lo va a hacer, hágalo bien. Si me va a adorar, adóreme como yo digo. Y si me va a dar una adoración, una ofrenda de sacrificio, de gratitud, hágalo como yo me lo merezco, porque Él se lo merece. Porque Él es digno. Y está diciendo: y no se guarde nada. Y si no nos gusta, así dice el Señor: yo, Jehová, yo lo digo. Él firmó documento sellado, tome, decretado. Usted sabe, cuando hay un fallo presidencial, ahorita que está de moda el tema de la parte presidencial, cuando hay un comunicado y el presidente firmó: esto es un documento firmado por el ¿qué? Por el presidente. Pues uno mayor que cualquier presidente firmó este documento. Y dice: yo, Jehová, no te guardes nada, mis hermanos. Entonces la pregunta es: ¿qué es aceptable? ¿Aceptable es como yo quiera? ¿Aceptables son migajas para el Señor? ¿Aceptable es cuando yo pueda y si me alcanza y si tengo el tiempo y si puedo, y después de que yo organice todo lo demás, ahí sí miro cómo hago para darle algo a Dios? ¿Eso es aceptable? No, eso no es aceptable. Aceptable es cuando Dios es tu prioridad. Cuando el Señor ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando Él es el número uno en tu corazón. Cuando antes de agradar a los hombres quieres agradar a Dios. Aló, amén. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Por eso la forma de agradar a Dios no está solo en Levítico, es toda la palabra. Porque toda la palabra, toda la escritura me dice que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y a veces pensamos que agradar a los hombres es agradar a todos los por allá. ¿Saben cuál es el primero que no hay que agradar? Tiene que ir a un espejo y mirar a esa persona. Porque mejor es agradar a Dios que agradar a ese que ve en el espejo. Porque a veces pensamos que agradar a los hombres es de aquí para allá. Pero es que usted es un ser humano. Cuando habla de hombres estamos hablando de humanidad. Es mejor agradar a Dios que agradarme a mí mismo. Amén. Es mejor agradar a Dios que agradar a la humanidad. Y no se quede con nada. Dele una ofrenda que Él acepte. Pastor, pero ¿cómo yo sé? Hágale esfuerzo. Entréguele con todo su corazón su vida al Señor. No siga dándole migajas, no siga teniendo una relación a medias, no siga teniendo una relación distante. Y aunque suene muy pastoral y muy hasta religioso, no se aleje de la iglesia. No se distancie del cuerpo de Cristo, no se aleje de lo que es
la única conexión directa que tenemos de manera visible y tangible con el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la iglesia sigue siendo relevante, sigue siendo importante. Si no, la Escritura no diría que Él viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha. Y es competencia de todos nosotros hacer que esa iglesia esté limpia, pura y sin mancha. Ay, es que cuando el Señor venga y las iglesias no estén limpias y puras, y esos pastores les va a ir duro. Ay, pobrecitos esos pastores que van a tener que darle cuenta a Dios de esas iglesias. No solamente a los pastores. Es responsabilidad de todos, porque usted es parte de la iglesia. Es responsabilidad de todos nosotros que la iglesia esté limpia, pura y sin mancha. Amén. Es como en un hogar que la casa esté limpia. ¿Es culpa solo de la esposa? ¿Mujeres también? No. Es responsabilidad de todos, ¿verdad? Que los hijos no dejen tirado el reguero, que los hijos ayuden a tender una cama, que el esposo también lave de vez en cuando un traste, que por lo menos no deje los calzoncillos tirados por todo lado. O sea, que la casa esté limpia es responsabilidad de todos, no solo de la señora, no solo de la esposa. Abajo ese machismo, ¿verdad? Hermanas, ¿no? Bueno, entonces que sigan con machismo. Pero la casa tiene que estar limpia porque todos ponen de su parte, ¿verdad? Amén. Pues la iglesia de Cristo necesita que todos pongamos de nuestra parte. Los pastores tenemos una responsabilidad grande, sí, hermano. Y si yo hubiera sabido todo lo que significa estar en estos zapatos, yo creo que me lo hubiera pensado más veces. Pero el llamado es el llamado. Amén. Pero la iglesia es responsabilidad de todos. Amén. La iglesia es responsabilidad de todos. Amén. Que esté limpia, que dé fruto y que crezca. Es responsabilidad de todos. Así que no se guarde nada. Entréguele todo al Señor. Entréguele todo al Señor y comprométase con Dios. Comprométase con el Señor. Jóvenes, jovencitas. No estés aquí solamente porque está el papá al lado, la mamá al lado. Dios te está hablando a ti, joven, jovencita. Dios te está hablando a ti. Dios te está hablando a ti. Tienes edad para entender muchas cosas, tienes edad para tener celular, tienes edad para manejar muchas cosas. Algunos 14, 15, 16 años ya tienen su carro, ya manejan, ya pues tienes edad para entender que es tu responsabilidad también ser un hijo, una hija de Dios. Amén. Tienes edad para entender que Dios te está hablando a ti. Amén. Y que tú eres responsable de tu vida también. No solamente de venir a la iglesia porque el papá o la mamá lo trajo. Es tu responsabilidad caminar con Dios como Enoch. Y esto es para todos. Es tu responsabilidad caminar con Dios. Es tu responsabilidad también decir al Señor: no voy a quedar con nada. Voy a entregarte lo mejor, Señor. Cierra sus ojos ahí ahora, Señor.